right. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Bueno, si uno tuviese que elegir la noticia de la semana como habitualmente lo hacemos, sin duda, a nivel político y económico, es la decisión del Gobierno Nacional de intervenir, lo cual ya lo ha hecho, a la cerealera Vicentín, y además la posibilidad de una expropiación de esa misma empresa. Y para hablar del tema, ya con Edgardo Moreno, gerente de Radio Mitre, gracias por estar allí, y también José Simonella, economista, que nos va a ayudar a entender también si el gobierno está también en condiciones de hacer frente a una expropiación y hacerse cargo de una empresa semejante cuando hablamos de un país quebrado. Gracias por estar allí, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás, Cruz? Bueno, muy bien, gracias por Hola, estar José. allí en ese lugar. Y bueno, vamos a empezar hablando con vos, Edgardo, para que nos cuentes y le cuentes a la gente brevemente qué es lo que ha dispuesto el Gobierno Nacional. Bueno, lo que se ve a esta altura de la semana, Cruz, con el famoso tema de Vicentín, la decisión del gobierno de intervenir la empresa más allá de que se encontraba en un proceso, o por encima de que se encontraba en un concurso preventivo en los juzgados provinciales de Santa Fe, y la decisión de motorizar un proyecto para intentar la expropiación de la empresa, la estatización en el Congreso Nacional, ha desatado en realidad un conflicto que el gobierno no esperaba, esto es lo que se alcanza a estimar, en las magnitudes que tenía. Una decisión inesperada, sorpresiva, que le ha abierto a Alberto Fernández, el presidente, un frente que no tenía abierto. Tenía abiertos dos frentes muy complejos, Cruz. Uno, el proceso de la pandemia, el proceso de la cuarentena que se extendió mucho más allá de lo esperado, donde todavía se teme por un ascenso en el pico de contagios, donde todavía no se sabe muy claramente cómo se va a salir en el núcleo más densamente poblado del país, el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Por otro lado, tiene abierto el frente de la deuda externa, donde está ahí todavía en el tire y afloje con los acreedores externos, intentando acercar propuestas. En el medio, instaló el propio gobierno, una suerte de error no forzado, el tema de la intervención en Vicentín, y generó esto una apertura de conflictos en diferentes frentes. En primer lugar, hubo una reacción social, allí donde Vicentín tiene una larga trayectoria, prácticamente no solamente como una empresa de muchos años, sino también como una suerte de capital social en una zona muy productiva del interior de la provincia de Santa Fe. Por el otro lado, generó un frente abierto también con el empresariado, fundamentalmente con el empresariado vinculado a la agroindustria, al agro en general, al sector más fuertemente exportador de la Argentina, pero no solamente eso, también en el área industrial, donde hubo fricciones internas en el empresariado del posicionamiento a tomar. En general, la reacción fue muy negativa por las características que tuvo esto en términos de avances sobre la propiedad privada y de inseguridad jurídica. También tuvo un coletazo en el frente externo, porque mientras negociaban con los acreedores la posibilidad de un acuerdo por la deuda, aparece el Estado haciéndose cargo de una empresa en una situación muy compleja, justamente tomando a su cargo un monto de deuda externa en dólares muy elevado, que nadie se sabe cómo va a hacer para pagarlo. Y le abrió también un conflicto, que yo diría que es el central, Cruz, en el frente interno, porque quedó en dudas a dónde está el liderazgo del gobierno. Todo el mundo apuntó a que una decisión que fue impulsada desde el núcleo duro del kirchnerismo, la presencia de la senadora Fernández Sagasti, la senadora mendocina, que es prácticamente un alter ego de Cristina en la Cámara de Senadores, las ideas que le aportó Echegaray, el ex titular de la AFIP, para que esto se concrete, la anticipación de Amado Vudú de que esto se iba a concretar, la intervención a Vicentín, las reacciones también de la Cámpora, de Juan Grabois, es decir, quedó claro, digamos, que esto es una medida que venía mucho más con el sello de Cristina que del presidente de la Nación. Bueno, en consecuencia, quedó en duda quién es el que lidera efectivamente el gobierno. Bueno, enseguida vuelvo con ese tema precisamente, y mientras tanto hablar con vos, José, sobre si ciertamente el país se encuentra
en un momento de poder hacerse cargo de una empresa que tiene semejante deuda debido a la situación caótica, crítica, económica por la cual atraviesa el país, en un momento de negociación inclusive de deuda? ¿Estaba en condiciones de tomar semejante peso? Yo entiendo que no, Cruz, no era el momento indicado para ello, pero tampoco es el momento para introducir una discusión sobre lo que bien decía Edgardo recién, sobre el avance del Estado sobre la propiedad privada, ¿no? Y sumarle una inseguridad jurídica más a la larga cadena de inseguridades jurídicas que Argentina tiene. Vos fíjate que el viernes en La Rioja, el presidente Alberto Fernández manifestó que no estaba estatizando la empresa, la estaba estatizando para salvarla, ¿no? Y esto, la verdad, que no es un buen mensaje para la sociedad, no es un buen mensaje para los inversores. Decir que salvás a una empresa porque está con complicaciones, cuando hay un proceso concursal abierto, con un juez actuando, donde el proceso justamente le garantiza a los acreedores la defensa de su acreencia, es un conflicto entre privados, no ha sido bien leído y es imposible que sea bien leído por el mercado, por los inversores, por aquellos que podrían estar pensando en querer invertir en Argentina en un sector tan dinámico como la agroindustria post pandemia. Ahora, si el mensaje del gobierno es que en este sector tan dinámico de la economía, el más competitivo que tiene la Argentina, el Estado considera que no está bien que se extranjerice una empresa, que es importante mantenerla por una decisión estratégica dentro del Estado, la verdad que el mensaje es muy, muy complicado para captar inversiones en un futuro cercano, esperemos que sea un futuro cercano en el post-pandemia. Así que no es el momento por la reestructuración de la deuda, como decía, no es el momento por la crisis, no tenemos capacidad financiera para hacernos cargo de 1.300 millones más de deuda, cuando en realidad estamos pidiendo a nuestros acreedores que nos perdonen deuda, pero fundamentalmente yo creo que el mayor daño que hace esto es el mensaje que le queda a los inversores que en Argentina, en el sector más dinámico, aquel más atractivo para venir a invertir, el Estado lo considera estratégico y ve mal la extranjerización de ese sector. Así que difícilmente atraigamos capitales extranjeros para ese sector que hasta ahora se había manejado de manera adecuada, con un montón de restricciones, con retenciones, con dólar retrasado y demás, y así todo en un sector competitivo, ¿no? La verdad que el mensaje no es bueno, Cruz. Vamos a hacer una primera pausa, los invito a que se queden y ya seguimos con el tema, por supuesto. Pausa, ya venimos.